Según el relato bíblico, la historia de Israel inicia aquí, en esta región histórica del Oriente Próximo conocida como Mesopotamia, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, y se extiende a las zonas fértiles contiguas a la franja entre ambos ríos y que coincide aproximadamente con las áreas no desérticas del actual Irak y la zona limítrofe del norte y este de Siria. Entre las ciudades importantes de esta región se encontraba la ciudad de Ur, la ciudad natal del patriarca hebreo Abraham. Y es así que con el llamamiento del patriarca hebreo nace la historia de Israel. El patriarca hebreo, por obediencia, realiza un viaje hacia una tierra desconocida, una tierra que le había sido prometida a él y a su descendencia. Y es así como Abraham, el primer hebreo, se ubica en esta región conocida hoy como la tierra de Israel. Canaán era el nombre de la tierra en esos días, nombre que proviene de uno de los descendientes de Noé por la vía de Cam, que tomaron en posesión esa tierra. Sin embargo, según el relato bíblico, los moradores de esa tierra la llenaron de maldad, que llevó un decreto de exterminio hacia esos pueblos. Y es así entonces como esa tierra le sería prometida a Abraham y a sus descendientes. La descendencia de la promesa de Abraham viene por la vía de Yitzhak o Isaac, el segundo hijo del patriarca, pero el primero con su esposa Sara. Con la muerte de su esposa, Abraham hizo la primera compra en la tierra prometida. Se refiere a una cueva que se encuentra en Hebrón. Allí fue sepultada Sara, y el resto de los patriarcas también fueron sepultados luego en ese lugar. Según la historia bíblica, entonces la línea de descendencia de Israel vendría por el segundo hijo de Yitzhak, que tiene por nombre Jacob. Según el relato bíblico, Jacob se le cambió el nombre por Israel, y de ahí viene el nombre de esta nación. Israel tuvo 12 hijos que conformarían las 12 tribus de Israel. El destino de Israel cambia cuando uno de sus hijos es vendido por sus propios hermanos como esclavo a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto. Después de 13 años de padecimiento, José logra convertirse en virrey de la nación más poderosa del mundo en esos días, Egipto. El lugar que lo había visto venir como esclavo, ahora lo estaba viendo convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Cuando el patriarca Jacob se entera de que su hijo José aún vivía, se traslada con toda su familia a Egipto para poder resguardarse de la hambruna que había en la tierra. Y es así como, según el relato bíblico, la historia de Israel tiene un nuevo giro: su estadía en Egipto por 210 años. Parte de estos años fueron años difíciles donde toda la nación descendiente del patriarca Israel fue convertida en esclavo cuando se levantó un nuevo faraón que no conocía a José, como nos narra el libro del Éxodo. Al ser maltratada en Egipto la nación israelita, Dios envía a un redentor, Moshe, conocido occidentalmente como Moisés. Moisés fue constituido como juez para el faraón y para todo Egipto. Y es así como, con la autoridad de Dios, Moisés trae 10 plagas sobre Egipto para que pudiera de esta manera generarse la salida de los hijos de Israel de Egipto, un evento que es conocido en hebreo como Yetziat Mitzrayim. En palabras del rabino Dan Ben Abraham, cito: así pues, el mismo Dios, quien llamó a Abraham para que saliera de Ur, ahora llamaba a nuestro pueblo para que saliera de Egipto,
hacia la tierra que había prometido a nuestros padres y pasara de ser un pueblo tribal a una nación totalmente diferente del estilo de las otras naciones de la tierra, una nación santa, la nación de Dios, como lo narra Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 6. Hasta aquí la cita del rabino Dan Ben Abraham. Según el relato bíblico, Dios no condujo al pueblo de Israel por el camino más próximo hacia la tierra prometida, ya que el pueblo no estaba preparado para afrontar las guerras de conquista de la tierra. Fue así como Dios los condujo hacia un proceso de preparación que duraría 40 años hasta que el pueblo estuviera en la capacidad de poder recibir la herencia de la tierra. Ese proceso tuvo altos y bajos, dificultades, pero grandes logros espirituales. Entre una de las dificultades que nos narra la Biblia fue que Dios los llevó frente al mar de juncos, Yam Suf, y ese mar fue testigo de un milagro extraordinario. El mar se abrió para que los hijos de Israel pasaran por lo seco. En ese mismo mar, los egipcios fueron ahogados. Así pues, durante esos 40 años, entre pruebas y revelaciones divinas extraordinarias, el pueblo fue moldeando su carácter hasta poder tener las facultades necesarias para convertirse en la nación de Israel. Después de estos 40 años en el desierto, Israel comienza a conquistar la tierra bajo el liderazgo de Yehoshua bin Nun, conocido también como Josué el Conquistador. Después de la muerte de Moisés, Josué o Yehoshua condujo al pueblo de Israel por 28 años. El libro de Josué describe los 7 años de conquista y los 7 años de asentamiento en la tierra de Israel. Después de que la tierra fue conquistada, esta fue dividida en porciones separadas para cada tribu mediante una lotería guiada divinamente. El libro de Josué también describe los límites bíblicos de la tierra de Israel. En ese entonces, la llamada Tierra Prometida estaba delimitada por el Imperio Egipcio al sur y por el Mesopotamio al norte, pero no estaba gobernada por ninguno de ellos. De hecho, no había ningún poder reinando en esta porción de tierra, sino que estaba poblada por 7 tribus cananeas que residían en 31 ciudades-estado fortificadas, las que estaban diseminadas por todo el mapa, y era cada una gobernada por su propio rey. Una de las conquistas que quizás más recordada es la conquista de la ciudad de Jericó o Jericó. Esa ciudad amurallada, en la cual los hijos de Israel tuvieron que dar vueltas alrededor de ella y hacer sonar el shofar para que las famosas murallas de Jericó pudieran caer y de esa manera poder conquistar la ciudad. Luego de la muerte de Josué, Israel va a ser gobernada por un periodo de tiempo por jueces, líderes que Dios levantaba para poder guiar al pueblo. Entre algunos de los jueces se destacan Otniel, Débora, Gedeón y Shinshón, conocido como Sansón. En el tiempo que apareció Shemuel o el profeta Samuel, el pueblo de Israel había pasado cerca de 400 años sin un liderazgo central. Tenía que vivir con un alto nivel de responsabilidad, ya que de otra manera Dios les haría saber que se habían desviado por medio de los cananitas o los filisteos o los midianitas. Era muy difícil vivir así. La nación no pudo mantener este nivel de escrutinio sin un guía más fuerte. Cuando Shemuel era joven, viajaba por la tierra dictando la ley y dando consejos al pueblo, pero cuando envejeció ya no lo podía hacer. Mientras que sus hijos, que habían asumido su rol, probaron no ser queridos por el pueblo. Entonces fue enviada una delegación para pedirle a Shemuel que ungiese a un rey en su lugar. Y es así como el relato bíblico nos comenta, como está registrado en 1 de Samuel, capítulo 8, versos 5 al 7. Y le dijeron: He aquí, Samuel, que tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos.
Ahora pues, pon sobre nosotros un rey que nos juzgue, como todas las naciones. Y estas palabras le parecieron mal a los ojos de Shemuel. Shemuel no lo quería hacer, pero Dios le dio el visto bueno y encontró un rey para el pueblo. Y es así como inicia una nueva etapa en la historia de Israel, la etapa de la monarquía. El error del pueblo fue solicitar un rey para ser como las demás naciones. Un rey de Israel no debía ser un rey como el que tenían todas las naciones. Un rey de Israel debía ser un modelo que representase los ideales bíblicos. Un modelo incluso que el resto de las naciones pudieran imitar. Pedir un rey como las demás naciones sugiere que los israelitas querían un hombre fuerte y grande, como los líderes de las demás naciones, que tomase las decisiones para que ellos pudieran quedarse tranquilos, despojándose de la pesada carga de la responsabilidad con la que tenían que lidiar día a día. En muchos aspectos es mucho más fácil que alguien decida por ti, y esa es la razón por la cual se dice que un esclavo es más feliz siendo un esclavo, ya que tiene a alguien que toma decisiones por él. Por lo tanto, la monarquía de Israel, como es descrita por la Biblia, debía ser una institución única. Un rey israelita tiene realmente mucho poder y una tremenda responsabilidad, pero no es un tirano ni un dictador. Él debe ser el modelo para que el resto de la población imite. Un líder, un erudito, un piadoso, un recto, un temeroso de Dios. Así lo dice la Torá en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versos 16 al 20. Solo él, en referencia al rey, no deberá tener para sí caballos en exceso, y no deberá tener para sí demasiadas mujeres, y no deberá tener para sí plata y oro en exceso, y deberá hacer que cuando él se asiente sobre su trono real, deberá escribir para sí 2 copias de esta Torá. Ella estará con él, y él deberá leerla durante todos los días de su vida, de forma que aprenda a temer al Eterno su Dios, para guardar todas las palabras de esta Torá, para que su corazón no se vuelva arrogante por sobre sus hermanos. Por lo tanto, en el año 884 antes de la era común, 393 años después de que el pueblo de Israel había entrado a la tierra prometida, Saúl o Shaul fue coronado por el profeta Shemuel como el primer rey, de acuerdo a los deseos del pueblo. De acuerdo con la mayoría de las fuentes, el reinado de Shaul duró desde el año 884 antes de la era común hasta el año 882 antes de la era común. Es decir, fue rey por solo 2 años y murió trágicamente. De hecho, su corto reinado fue en su mayoría trágico. Uno de los errores fatales que cometió el rey Saúl fue desobedecer el mandato divino de eliminar a la nación de Amalek. Luego de Saúl, quien tomó las riendas del reinado de Israel, fue un hombre escogido por Dios. Su nombre fue David. El rey David nació en el año 907 antes de la era común en Betlehem, o la ciudad de Belén. Él era el menor de 8 hermanos varones y aparentemente su familia lo dejaba un poco de lado. Cuando los filisteos buscaron hacer guerra contra el pueblo de Israel, los hermanos mayores de David fueron a luchar y David se quedó a cuidar los animales de la familia. El acontecimiento que marcó la vida de David fue el encuentro con Goliat, cuando David con una piedra logró matar al gigante que estaba constantemente acechando a Israel. David, por lo tanto, se convirtió en un héroe militar en la guerra contra los filisteos y eventualmente se casó con Mijal, la hija de Saúl. Tras la muerte de Saúl, David se convirtió en rey y durante su reinado aseguró las fronteras de Israel. Entre sus logros militares, logró capturar la ciudad de Jerusalén y declaró la ciudad santa como la capital de Israel. La vida de David estuvo llena de esfuerzo y lucha. Uno de sus legados más perdurables es el libro de los Salmos. David escribió muchos de los Salmos, expresando en él el eterno anhelo del pueblo de Israel de conectarse con Dios. Antes de morir, el rey David designó como rey a su hijo Shelomó o Salomón.
quien en ese entonces tenía solo 12 años, diciéndole las siguientes palabras como las encontramos en Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 2 al 3. Yo voy en el camino de toda la tierra, por lo tanto tú deberás ser fuerte y ser un hombre. Guardarás los preceptos del Eterno tu Dios, caminarás en sus caminos, respetarás sus estatutos, sus mandamientos y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y a donde sea que vayas. El principal logro del reinado de Salomón fue la construcción del templo que su padre, el rey David, había soñado. Cuando esta obra fue terminada, Salomón dijo estas palabras: He aquí que el cielo y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que he edificado. Pero tú atenderás la plegaria de tu siervo y su súplica, oh eterno Dios mío, para oír la súplica y la plegaria de tu siervo. Ruega delante de ti hoy, para que estén tus ojos abiertos hacia esta casa, noche y día, el lugar el cual has dicho, entrará mi nombre allí, para oír la plegaria de tu pueblo Israel. Salomón, cuyo nombre significa paz, cometió un grave error. En aras de la paz, Salomón hizo varios matrimonios políticos que causaron un terrible error para él. En violación de la prohibición de la Torá, Salomón se casó con demasiadas mujeres. De hecho, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. El Medio Oriente, en el tiempo de Salomón, estaba constituido por muchas ciudades-estados, y todos los reyes de esas ciudades querían enviar a sus hijas a casarse con el rey Salomón para formar así una alianza con él. Es posible que Salomón haya tenido además otras razones adicionales. Su matrimonio con estas esposas extranjeras era una manera de, según el pensar de Salomón, de traer a las naciones más cerca de Dios. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 4 nos dice: Sucedió que en el tiempo de la vejez de Salomón, que sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. De esa manera, el pueblo de Israel comenzó a irse tras la idolatría, dejando a Dios. Las consecuencias fueron terribles. Dios envía un profeta a un hombre llamado Jeroboam o Jeroboam. El profeta Ahías, con un manto en su mano, partiéndolo en 12 pedazos, le entrega 10 de estos a Jeroboam, diciéndole que Dios estaba entregando 10 tribus en sus manos para que fuera rey de Israel, dejando 2 tribus en la casa de David por amor a su siervo David. Una vez que muere Salomón, su hijo Roboam hereda el reino. Pero Roboam escuchó a los consejeros jóvenes y subió los impuestos a todo Israel. Los líderes de las tribus vinieron al encuentro de Roboam el rey y le pidieron que bajara los impuestos, pero el rey se rehusó, a lo cual los príncipes de las tribus le contestaron: ¿qué parte tenemos con David? Israel a sus tiendas. Y es así como el reino de Israel se dividió en 2 monarquías. En palabras del rabino Dan Ben Abraham, 10 tribus se separaron de la casa de David, y solamente una, la de Benjamín, permaneció leal al trono davídico. Era el año 930 antes de la era común. Israel durmió esa noche convertida en 2 naciones, el reino del sur y el reino del norte. Nunca más se han vuelto a reunificar de nuevo como al principio, estableciendo así una señal profética íntimamente relacionada con los días del Mesías, según anunciaron los profetas. El reino del norte, también conocido como la Casa de Israel, eventualmente situó su capital en Samaria, mientras que el reino del sur, la Casa de Judá, continuó con su capital en Jerusalén. Hasta aquí la cita. Jeroboam o Jeroboam, como había dicho el profeta, fue establecido rey de la Casa de Israel, es decir, rey del reino norteño de Israel, con 10 tribus bajo su mandato. Mientras que en el sur continuó Roboam, hijo de Salomón, siendo el rey de la casa de Judá o el reino sureño. El reino del norte continuó haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, y es así como el Eterno levantó un imperio, el imperio asirio, que en el año 725
antes de la era común, invadió al reino del norte, llevando cautivo a sus habitantes. De esa manera, como dijeron los profetas, la casa de Israel fue zarandeada entre todas las naciones de la tierra, desapareciendo de esta manera este reino hasta hoy en día. Sus habitantes son conocidos como las ovejas perdidas de la casa de Israel, que serán restauradas cuando el Mesías establezca su reino. Los asirios dejaron un pequeño remanente de las 10 tribus norteñas y las mezclaron con otras naciones y las dejaron en Samaria. De ahí surgen los samaritanos, que en los días bíblicos, judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Hoy en día hay una pequeña población de samaritanos en Israel. La población actual de samaritanos en Israel es de 820 personas, divididas entre el monte Gerizim y Jolón, cerca de Tel Aviv. El reino de la casa de Judá permaneció en la tierra de Israel. No fue sino hasta el año 586 antes de la era común que el reino de Judá tiene su primer exilio. A diferencia del exilio asirio que sufrieron sus vecinos, la casa de Israel, el exilio de la casa de Judá fue un exilio a una sola localidad. Fueron llevados cautivos a Babilonia. Allí permanecieron durante 70 años, exiliados en Babilonia, y luego, cuando el imperio persa se levantó y tomó control sobre Babilonia, permitió que el pueblo judío regresara y reconstruyera su tierra. Es aquí donde inicia una etapa importante de la historia judía, el judaísmo del Segundo Templo. Básicamente, el judaísmo como hoy lo conocemos nace después del exilio babilónico, donde grandes pensadores como Esdras, Nehemías y los grandes profetas de esa época fueron moldeando a la nación a una nueva etapa. De hecho, las Beit Knesset o sinagogas surgen en el exilio babilónico, debido al hecho de que el templo de Jerusalén había sido destruido. Los rabinos también surgen en el exilio babilónico, debido a que los sacerdotes habían perdido su oficio por la destrucción del templo. Muchas de las cosas que hoy conocemos como judaísmo surgieron precisamente en esta etapa. Debido a la desaparición de las 10 tribus norteñas, conocidas como la Casa de Israel, es cuando entonces el término judío comienza a tomar relevancia. En primer lugar, por la monarquía de la Casa de Judá. El término judío, por lo tanto, hace alusión a los habitantes de la monarquía de Judea o Judá. Esta etapa, conocida como judaísmo del Segundo Templo, va desde el año 515 antes de la era común hasta el año 70 después de la era común, cuando el Segundo Templo, es destruido por los romanos. En esta etapa es cuando surge un nuevo imperio en la humanidad, el Imperio griego, que logró su máxima expansión en los días de Alejandro Magno. Alejandro III de Macedonia, conocido como Alejandro Magno, era el hijo del rey Filipo II de Macedonia y se convirtió en rey a la muerte de su padre en el año 336 antes de la era común y se embarcó en la conquista de la mayor parte del mundo conocido en sus días. Es así como Alejandro es conocido como Magno, tanto por su genio militar como sus habilidades diplomáticas en el manejo de los varios pueblos de las regiones que conquistó. Una de las regiones que conquistó Alejandro fue precisamente el territorio de Judá. Con la muerte de Alejandro Magno, su imperio se divide en 4 reinos. Es allí donde surge una figura importante, Antíoco Epífanes. Antíoco IV Epífanes fue rey de Siria de la dinastía Seleucida desde el año 175 antes de la era común hasta el año 164 antes de la era común. Antíoco quiso establecer por la fuerza la cultura griega en Israel. Organizó una expedición contra Jerusalén, la cual saqueó, y según el libro de los Macabeos, promulgó varias ordenanzas de tipo religioso. Prohibió el estudio de la Torá, la observancia del Shabbat, la circuncisión a los 8 días de los niños nacidos, entre otras. Esto causó una rebelión por parte de los judíos
la cual estaba siendo liderizada por Matatías y sus dos hijos, que les eran llamados los Macabim, por la expresión hebrea Mika Moja Bailín Adonai, que era el grito de guerra de ellos contra los seleucidas. Consiguieron estos levantar a la población en contra de los griegos y los expulsaron. Y es allí donde surge la fiesta judía de Hanukkah, que conmemora este hecho. Con el decaimiento del imperio griego comienza a levantarse el imperio romano, que también tendría sus influencias en Judá. Con la presencia romana en las tierras del reino de Judea, la corrupción comienza a aumentar en Judá. De hecho, los líderes religiosos comienzan a hacer negocios con Roma. Esto causó que el judaísmo se dividiera en diferentes escuelas de pensamiento, producto de varias circunstancias que ocurrieron en esa época. Entre las escuelas judías que podemos destacar de esa época, podemos referirnos a los Perushim, conocidos como los fariseos, los Sadokim, conocidos como los saduceos, los Osin Torah, conocidos como los esenios, los celotes, Canim, los sicarios, que fueron grupos armados que se levantaron contra el imperio romano. Y en ese tiempo surgió Yeshua ben Yosef, quien fue considerado por gran parte de la población como el Mesías prometido a Israel. Sin embargo, los líderes de aquel entonces no les convenía que un hombre tuviese tanta popularidad entre el pueblo y decidieron armar un complot para asesinarlo. Yeshua ben Yosef, conocido occidentalmente como Jesús, entendía que esto era parte del plan de Dios para su vida como redentor de Israel. Y es así que acepta su misión como siervo sufriente, que muere y sufre por los pecados de Israel, como fue anunciado por el profeta Isaías en el capítulo 53. 40 años después de la muerte de Yeshua ben Yosef, conocido en el mundo occidental como Jesús de Nazaret, el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos. Este segundo templo, que había sido edificado después del retorno de Babilonia y que permaneció en pie durante todos estos años, fue destruido en el año 70 de la era común, poniendo fin a este periodo de tiempo que conocemos como judaísmo del segundo templo. Este periodo de tiempo, como mencionamos anteriormente, va desde el año 515 antes de la era común hasta el año 70 después de la era común. Con la destrucción del segundo templo comienza una nueva etapa para el pueblo judío, una etapa llena de dificultades, conocida como el exilio romano. Son los romanos quienes colocan el nombre de Palestina a la tierra desolada que destruyeron, en honor a los antiguos enemigos de Israel conocidos como los filisteos. Los filisteos era un pueblo que habitaba en los días bíblicos en la tierra, pero que fue completamente extinguido en los días del rey David. Los romanos tomaron la memoria de estos antiguos enemigos de Israel y colocaron el nombre de la tierra como Palestina en honor a los filisteos. Las comunidades judías comienzan entonces a establecerse en diferentes partes del imperio romano. Es allí donde surgen las diferentes diásporas judías que se conocen hoy en día como los Mizrahim del Oriente Medio, los judíos Falache de Etiopía, los Yemenín, los judíos de Yemen, y las dos diásporas más grandes del pueblo judío, que son conocidas como los judíos Ashkenazí, que fueron poco a poco migrando hacia Europa del Este, y los judíos sefardí, que habitaron en la península ibérica, en lo que hoy en día es España y Portugal. Durante todos estos años, estas comunidades judías comenzaron a florecer en la diáspora. Como dijimos anteriormente, una de las diásporas más importantes es la diáspora de los judíos sefardí, los judíos que habitaron en España y Portugal, que después de habitar por casi 2000 años en esas tierras, fueron expulsados de España en el año 1492 por la reina Isabel la Católica. Eso causó que muchos judíos sefardí tuvieran que buscar nuevas tierras. Algunos fueron hacia otras partes de Europa, como por ejemplo Inglaterra y Holanda, estableciendo una de las casas del judaísmo sefardí más importante en Ámsterdam. Y muchos otros tomaron el viaje de expedición de Cristóbal Colón para poder venir a América. Fue así como muchos judíos sefardí, tratando de escapar de la Inquisición católica, llegaron a América.
Muchos años después, parte de la comunidad judía de Ámsterdam también decidió ir al Nuevo Mundo y se establecieron en Curazao. Debido a la cercanía de Curazao con Coro, Venezuela, lograron establecer una comunidad próspera en territorio venezolano. De hecho, en Venezuela se encuentra el cementerio judío más antiguo de toda Latinoamérica. Las comunidades judías de la diáspora, especialmente las que habitaron en Europa, sufrieron grandes persecuciones durante estos años. Decretos de expulsión, guetos, persecuciones, fueron el común denominador de los judíos durante estos años en la diáspora. Sin embargo, el pueblo judío siempre mantenía la esperanza de poder regresar a la tierra de sus antepasados. Una de las más terribles tragedias que sufrió el pueblo judío en la diáspora fue el genocidio nazi, conocido hebreo como la Shoah. Este genocidio llevó a las cámaras de gas de exterminio a más de 6 millones de judíos. Con la finalización de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, después de este terrible genocidio cometido por Hitler contra la comunidad judía, se produjo una migración masiva organizada a retornar a la tierra de sus antepasados. La tierra que estaba en manos de los británicos decide llevar este problema a las Naciones Unidas. Es así que en la reunión del 29 de noviembre del año 1947 decidieron la partición del territorio conocido como Palestina en 2 estados, uno árabe y otro judío, quedando Jerusalén bajo la administración de las Naciones Judías. Decidieron la partición del territorio conocido como Palestina. Debemos recordar que fueron los romanos que colocaron este nombre. La partieron en 2 estados, uno árabe y otro judío, quedando Jerusalén bajo administración de las Naciones Unidas. La mayoría de los judíos en la tierra aceptaron esta decisión, pero no así los árabes, quienes la rechazaron por completo. Paralelamente a estos acontecimientos, los británicos anunciaron su intención de retirarse de la tierra. La violencia entre las comunidades judías y árabes estalló y se formó una guerra civil. Al anunciarse el final del mandato británico en la tierra, los judíos planearon en declarar un estado independiente, lo cual los árabes estaban determinados a impedir. El 14 de mayo de 1948, el 5 del mes de Iyar del calendario hebreo, los últimos soldados británicos abandonaron la tierra y los judíos, liderados por David Ben-Gurión, declararon en Tel Aviv la creación del Estado de Israel de acuerdo al plan previsto por las Naciones Unidas. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. Inmediatamente a la declaración del Estado de Israel, las naciones de Egipto, Siria, Transjordania, Irak y el Líbano invadieron de nuevo el país. En una cruenta y desesperada guerra caracterizada por el uso de armamento improvisado y tácticas hábiles, los judíos pudieron repeler el ataque árabe e inclusive avanzaron ocupando nuevos territorios. Un alto al fuego fue firmado por ambos bandos, estableciéndose que los territorios ocupados permanecieran en poder de Israel. Como resultado de esta guerra, Israel ocupó el territorio que le había asignado las Naciones Unidas, más una buena parte del territorio asignado a los árabes y la parte occidental de Jerusalén. Desde el nacimiento del Estado de Israel, los árabes han tenido una política en contra de la formación del Estado de Israel como nación para el pueblo judío. Y es así como se fueron forjando distintas guerras, entre las cuales pudiéramos mencionar la Guerra de los 6 días, que se dio en el año 1967. El ejército israelí derrotó a Egipto, a Jordania y a Siria en una guerra que duró solo 6 días. El 11 de junio se acordó un cese al fuego bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Otra de las guerras que ocurrió fue la guerra de Yom Kippur. Esta guerra se inició el 6 de octubre del año 1973, el día en que los judíos
estaban celebrando el día de la expiación, conocido en hebreo como Yom Kippur, un día de ayuno y de oración. Los ejércitos de Siria y Egipto lanzaron una ofensiva contra Israel, derrotando al ejército del este del país y tomando por sorpresa en este ataque. Después de 3 semanas de combate, las fuerzas israelíes lograron recuperar el territorio perdido y una fuerza de las Naciones Unidas se encargó de mantener la paz. Estos conflictos han llegado hasta nuestros días, donde árabes que están en la parte de la Palestina siguen haciendo ataques constantemente contra Israel, e Israel tiene que defenderse de estos violentos ataques que constantemente sufre la nación judía. Hoy, en este día del calendario hebreo, el 5 de Iyar, celebramos Yom Ha'atzmaut. Felicidades Israel por surgir como lo fue anunciado por los profetas. Apasionados por la historia.